Hola amigos del Club Santana, mi nombre es José Luis Avilés García. Vamos el día de hoy a abordar la segunda ronda del Campeonato Mundial de Ajedrez. Recordemos que en la primera ronda la ganó el chino Ding Liren, el campeón. Y ya sabemos que el retador es el indio Gukesh Dumarahu. En esta ocasión los colores se intercambian. Ahora quien lleva las blancas es Ding Liren y le corresponde llevar las piezas negras a Gukesh. De hecho, pues Gukesh en esta ocasión llegó bastante temprano, tomó su asiento y esperó a que llegara el campeón. Al poco tiempo llegó Ding Liren, estrecharon sus manos, eh, hicieron el saque de honor los invitados especiales e inició pues la segunda ronda. De hecho, todos nosotros esperábamos de que Ding Liren iniciara la partida con D4, sobre todo pues con una catalana. Sin embargo, para sorpresa de muchos, inició con E4. Esto le permite a las negras trabajar en un abanico de aperturas que van desde las abiertas hasta las semiabiertas. Aquí es muy difícil, muy difícil que se pueda hacer una transposición para las aperturas cerradas. E5. Gukesh en esta ocasión está eligiendo una apertura abierta. Él pudo haber elegido dentro de las aperturas semiabiertas, por ejemplo, francesa, siciliana o Caro-Kann u otra, ¿verdad? Pero ha decidido por las aperturas abiertas. Ya sabemos que dentro de las aperturas abiertas tenemos entre las más usadas, ¿verdad? La rusa, la española y en menor medida la italiana. Yo me inclino a pensar de que es muy probable de que se juegue la apertura, la rusa, la defensa Petrov. Caballo F3 amenazando al peón E5. Y aquí es donde viene la elección por parte de Gukesh. Si Gukesh acá responde caballo F6, pasamos a la defensa rusa, pero si responde caballo C6, pasamos a otro abanico de apertura que van desde la española, la italiana, la apertura de los 4 caballos, incluso hasta puede haber una Philidor ahí. Bueno, vamos a ver qué sucede. Caballo C6. Ya sabemos que cuáles son las opciones que vienen ahorita. Y aquí Ding Liren puede elegir alfil B5 o alfil C4. Personalmente a mí me gusta alfil B5 porque la española es una de las más bellas y más estables aperturas de las que podemos conocer. Alfil C4. Aquí nos deja bastante sorprendido el campeón porque le está proponiendo una apertura italiana, una de las aperturas más antiguas, por cierto, una de las más bellas aperturas también. Y entonces acá Gukesh ya recibe el mensaje y ya sabemos que le está diciendo el campeón de que van a jugar una italiana. Alfil C5. Acá vienen las variantes. Vamos a ver qué es lo que hace el campeón. Si enroca, si hace caballo C3, si hace D3, o bien si hace C3, que para mí es una de las que yo he preferido, ¿verdad? Porque C3 neutraliza las casillas activas del caballo negro, permite un escondite para el alfil de C4 por si acaso lo atacan, permite la salida de la dama, o bien permite la formación de peones para el centro con D4 posteriormente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede acá. D3. Se ha decidido el campeón por la liberación del alfil de C1. Caballo F6. Ya sabemos que en todos los libros de apertura la respuesta
automática por parte de las negras es caballo F6 porque acelera el proceso de desarrollo a través del enroque negro. Y bueno, pues entonces ahora se podía haber hecho el enroque, pero el campeón decide con caballo C3. A6. A6 permite hacer B5, pero también permite darle un escondite al el alfil de C5. A4. A4 bloquea la casilla B5. Interesante jugada. D6. D6 libera dos piezas. Recordemos que libera el alfil de C8, que puede venirse a E6 o puede venirse a G4, pero también libera el caballo de C6, porque el peón D6 protege al peón E5, que está siendo amenazado por el caballo de F3, pero el caballo de C6 ya queda liberado para moverse a la casilla A5 y atacar al alfil de C4. Enroque por parte del campeón. Y acá se detiene un poco Gukesh y tarda un poquito más de 5 minutos en hacer la siguiente jugada, que es H6. Hubiera preferido yo hacer el enroque, pero aquí hay varias jugadas que se pueden hacer. Alfil A7, alfil E6, enroque, y está también H6, que bloquea la casilla de G5, por si acaso pueden saltar por ahí tanto el caballo como el alfil de C1, haciendo alguna clavada al respecto. Alfil E3, enfrentando a los alfiles de casillas negras. Aquí es una buena opción cambiar los alfiles, alfil por E3 y F por E3. Ya sabemos que el peón E3 quedaría a expensas de quedar encaramado y queda un poco retrasado a modo de defecto, pero se liberaría un poco, se quedaría un poco semiabierta la columna F, que eso ayudaría bastante a la torre de F1. Alfil E6 le cede la decisión de la simplificación Gukesh al campeón. No tomó en E3, sino que saca su alfil en E6 enfrentando al alfil de C4. Y aquí los alfiles pueden cambiarse en algún momento. Recordemos de que los clásicos maestros han estado aconsejando a las nuevas generaciones de que es bueno mantener la pareja de alfiles porque hay mate con alfiles en los finales. Pero ese es un principio, no es una ley. A5, quitándole espacio a los peones que están en el flanco de damas, el peón A6 y el peón B7, especialmente retrasando el peón B7. Esta es una jugada interesantísima porque usurpa espacio. Y aquí consume un poco más de 7 minutos el retador Gukesh pensando qué es lo que debe hacer. Aquí se pueden hacer ciertas simplificaciones o se puede incluso elegir el enroque corto de parte de las negras. Hay una jugada que me llama mucho la atención también, que es dama de 7. Pero bueno, me siento más cómodo personalmente hablando con el enroque corto por parte de las negras, ¿verdad? Después de 7 minutos, Gukesh intercambia los alfiles, tratando de encaramar los peones blancos. Alfil por C4, D por C4, ya queda semiabierta la columna D. Ahora se enroca el bando negro y acá ha consumido aproximadamente 4 minutos Gukesh. Y con esta jugada se completan las primeras 10 jugadas y los tiempos ya empiezan a diferenciarse en cuanto al marcador del reloj. Por un lado, el campeón ya tiene 1 hora con 57 minutos
pero el retador tiene 1 hora con 37 minutos. Hay una diferencia de 20 minutos. De hecho, las diferencias de 20 minutos y sobre todo en plena apertura, difícilmente cobra incidencia en el transcurso de las partidas, siempre y cuando ambos bandos mantengan el equilibrio, ¿verdad?, que corresponde. Vamos a ver qué es lo que sucede. El campeón decide hacer simplificación también, ¿verdad? Alfil por C5, D por C5 y queda totalmente abierta la columna D. B3, tratando de crear una estructura de peones ahí, ¿verdad? Una cadenita de peones interesantes que permitan que queden lo más estable posible. Dama por D1. Bueno, aquí quiero hacerles un comentario interesante, ¿verdad? Aquí Gukesh ha consumido más de 11 minutos para hacer este cambio. Recordemos de algo interesante, ¿verdad? Cuando hay torres y damas, la persona que hace los cambios o la que inicia la simplificación a través de una columna está cediéndole la columna al oponente. En este caso, Gukesh está cediéndole la columna al campeón Dinh Liren. Sin embargo, no es algo preocupante porque sabemos que todavía quedan 2 torres y esas 2 torres pueden ocupar la columna D. Torre F por D1. Torre A de 8, tal y como lo habíamos dicho, ¿verdad? Una de las torres iba a ocupar precisamente pues la columna para contrarrestar el efecto de la torre blanca. Y bueno, aquí el campeón, teniendo el reloj a su favor, empieza a consumir bastante tiempo. En esta ocasión, ¿verdad? Ya llevamos 13 jugadas, vamos para la 14ª. El campeón consume aproximadamente un poco más de 9 minutos reflexionando sobre esta posición. Recordemos que los caballos están relativamente estáticos. Los reyes están en la columna G. Si ustedes se fijan, la lucha ha sido por la columna D. Han habido peones encaramados. Ya sabemos que hay 4 peones en la columna C. La posición está relativamente equilibrada. Entonces el campeón juega torre D, C1 después de 9 minutos. Y aquí Gukesh tiene que pensar qué es lo que se debe hacer. Avanzar el caballo, avanzar la torre, hacer movimientos de rey o movimientos de peones, por ejemplo H5, por ejemplo. O tratar de reorganizar sus caballos. Hay muchas preguntas interesantes aquí en esta posición equilibrada. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, aquí Gukesh consume bastante tiempo y después de 27 minutos de pensar, juega caballo D4. Si ustedes se fijan, caballo D4 cede el peón de E5, pero el caballo en D4 queda bastante fuerte, bastante fuerte. Es un caballo que va a molestar bastante a las piezas blancas y le va a quitar bastante espacio y movilidad. Caballo E1. El campeón se ha tardado 13 minutos en esta jugada. Caballo E1 lo que pretende es evitar la simplificación en F3 para que no se encaramen más peones, pero también libera la torre que está en C1, porque este caballo ya está cubriendo la casilla C2. Recordemos que el peón de C2 está siendo acechado por el caballo que está en D4. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Torre D6. Casi de inmediato Gukesh empieza ya a mover bastante rápido. Rey F1, el rey del campeón ya empieza a buscar el centro
porque después de una rápida simplificación podemos llegar a un final de torres o a final de caballos, dependiendo de cómo se desarrolle la simplificación. G6. La idea de G6 es ir haciendo un lento avance de peones, pero también acompañado por el rey negro. Y he aquí, en pleno medio juego, donde el campeón empieza a hacer uso del consumo de tiempo. La verdad es que no hay muchos recursos en esta posición equilibrada, y la verdad es que la simplificación puede llegar tarde o temprano. El punto medular de todo esto es de que las simplificaciones pueden llevar a un final equilibrado y puede llevarnos precisamente ese final equilibrado a unas tablas, y las tablas favorecen a ambos jugadores. En el caso del campeón ya sabemos que le favorece porque mantiene siempre la ventaja, quedaría 1,5 contra medio punto, pero también desde el punto de vista psicológico le podría convenir a Gukesh y ya sale de la partida con la que lleva colores negros para enfrentarse de manera sabrosa en la siguiente ronda, que es la número 3, y poder tratar de igualar el marcador. Pero bueno, se devuelve a la columna D con torre D1 el campeón, y aquí el campeón ha consumido 23 minutos. Pero bueno, ya sabemos que después de torre D6 era realmente algo anunciado. Gukesh tiene que doblar las torres. Entonces juega torre F D8. Torre F D8 ya anuncia un dominio bastante fuerte por parte de la columna D, que es la columna realmente que ha sido bastante luchada en esta partida. F3, creando una sólida estructura de peones, bloqueando las casillas activas del caballo que está en F6, el caballo negro del indio Gukesh. Y aquí Gukesh consume un poco más de 4 minutos y juega rey G7. Como les había dicho, G6 lo que pretendía es hacer un lento avance de peones en el flanco de rey. Me imagino que el caballo de F6 se va a quitar en algún momento y van a hacer F5, acompañado lentamente por el rey. Es decir, hay un anuncio más o menos de un ataque en el flanco de rey a través de la cadena de peones de Gukesh. Rey F2. Si ustedes observan, ambos jugadores están moviendo tranquilamente sus reyes. Sin embargo, aquí Din Liren ha consumido 16 minutos para mover su rey, y un poco más de 5 minutos consume Gukesh para jugar H5. Yo pensé que iba a quitarse el caballo y después se iba a hacer F5, pero no, parece que otros son los planes que tiene Gukesh. Me imagino que la idea de H5 es hacer inmediatamente H4, de tal manera de que se pueda hacer una ruptura en la columna H y traer sus torres para acá, o bien quitarle espacio al campeón Din Liren. Caballo E2, tratando de simplificar. Esta jugada es interesantísima. A mí personalmente me llama mucho la atención porque esta jugada anuncia un conflicto importante en el centro, cuya simplificación puede llevarnos a un final equilibrado, como les decía. Pero bueno, aquí no quiere simplificar Gukesh, y Gukesh devuelve su caballo a C6. Por acá los tiempos están casi equilibrados. Hemos llevado a cabo hasta el momento 20 jugadas
y se ha consumido bastante tiempo en estas maniobras. El campeón tiene 43 minutos, en cambio el retador tiene solamente 37 minutos. Si ustedes se fijan, ya la diferencia es de 6 minutos. Eso es prácticamente nada, es casi insignificante la diferencia. Vamos a ver entonces qué sucede. Caballo C3. Nuevamente la idea es traerlo para D5. Pero bueno, vamos a ver si Gukesh se atreve a hacer el ataque en el flanco de rey. Caballo D4. Se regresa a mantener su posición en el centro. La casilla más fuerte que tienen las negras, que es D4. Y bueno, aquí casi al toque viene el campeón y se regresa haciendo caballo E2. Y casi de inmediato Gukesh juega caballo C6 y aparentemente estos jugadores están anunciando unas tablas relativamente cortas. Pero bueno, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Y juega rápido el campeón caballo C3. Y Gukesh también a los pocos segundos juega caballo D4. Y de esta manera, a través de la repetición, logramos llegar a un medio juego equilibrado. Y ya se convierte la segunda ronda en tablas, quedando el marcador 1.5 a favor del campeón contra medio punto por parte del retador Gukesh. A estas alturas los tiempos quedaron 38 para el campeón y 35 para Gukesh. De esta manera, estas tablas cortas le dan una especie de oxigenación a Gukesh para que él pueda tranquilamente ahorrar energías y mejorar un poco las meditaciones, las reflexiones y los análisis para prepararse mejor para la tercera ronda, en la que él va a llevar nuevamente las piezas blancas. Entonces, amigos, gracias por habernos acompañado hasta estas alturas. Eso fue todo por hoy. Les agradezco mucho. Esperamos que se nos suscriban y que nos escriban al canal tanto de WhatsApp como al canal de YouTube. También tenemos nuestro correo y tenemos el blog donde pueden leer nuestros artículos. Muchas gracias.